Buenos días, clase de cuarto B. Vamos a pasar a la cuarta explicación de este tema 7 de naturales. Tema 7 de naturales llamado la materia y las mezclas. Ya estuvimos viendo en las explicaciones anteriores las propiedades de la materia, masa y volumen. También vimos la densidad y la flotabilidad. Y en la última clase, pues estuvimos viendo las sustancias puras y las mezclas, ¿vale? En las cuales tenemos dos tipos de mezclas, heterogéneas y homogéneas. Os recuerdo que las mezclas heterogéneas eran aquellas en las que se puede distinguir sus componentes, poneros en el ejemplo de un colacao con sus grumitos, o una mezcla homogénea, que también se llaman disoluciones. Son aquellas en las que no se distinguen sus componentes, ¿vale? Por ejemplo, en un perfume hay varios componentes, pero no se distinguen entre ellos, ¿vale? Eso es una mezcla homogénea. Sin embargo, como hemos dicho, un colacao es una mezcla heterogénea porque se diferencian, se distinguen sus componentes claramente, ¿vale? Hoy vamos a ver la separación de mezclas, es decir, existen distintos métodos que se pueden emplear para separar las diferentes sustancias de las que forma parte una mezcla. Pongámonos el ejemplo del colacao, que tiene leche y el cacao en polvo, es decir, tiene dos sustancias y vamos a ver cómo separarlas, ¿vale? Para ver que está formado por una mezcla. Es decir, existen distintos métodos que podemos utilizar para separar las sustancias que forman una mezcla, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿vale? Es posible porque las sustancias que forman las mezclas tienen distintas propiedades, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo podemos separar esas dos sustancias y hay diferentes técnicas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son esas técnicas, esos métodos para separar mezclas. Como ya hemos dicho antes, existían dos tipos de mezclas, la heterogénea y la homogénea. Vamos a ver en cada una de ellas que tenemos dos técnicas que usamos para separar las mezclas heterogéneas y luego veremos otras dos técnicas para la separación de mezclas homogéneas, ¿vale? Para las mezclas heterogéneas utilizaremos dos técnicas, que ahora explicaremos, y para las mezclas homogéneas utilizaremos otras dos técnicas, que también explicaremos, ¿vale? Bien. Vamos a comenzar con las mezclas heterogéneas, ¿vale? Os recuerdo, mezclas heterogéneas son aquellas en las que se pueden distinguir sus componentes. El ejemplo de un colacao, ¿vale? Bien. Pues vamos a ver qué dos técnicas se pueden utilizar para separar las mezclas heterogéneas. Fijaros, ¿vale? Vamos, por ejemplo, aquí a esta mezcla de agua y arena, ¿vale? ¿Lo veis, no? Bueno, una mezcla que se ha hecho aquí, heterogénea, porque se diferencian sus dos sustancias, ¿vale? Y hemos mezclado el agua y la arena, una mezcla heterogénea, ¿vale? Bien, formadas por un sólido, que es la arena, y por un líquido, que es el agua, ¿vale? Vamos a ver qué técnica se utiliza para separar agua y arena. Bien, pues se realiza utilizando filtros, ¿vale? Si os ponéis un poco en vuestra cabeza un filtro de café, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues un filtro es un material que retiene el sólido arriba y deja pasar el líquido, como una especie de colador, ¿de acuerdo? Dependiendo del tamaño del sólido, se pueden emplear distintos tipos de filtros, como el papel, no sé si, como he dicho, los filtros de café, un colador o una criba. Por eso siempre la parte sólida se queda retenida en el filtro arriba y la parte líquida pasa por los agujeros del filtro. Bien, este es el primer tipo es la primera técnica para separar mezclas heterogéneas. Filtración, utilizando filtros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la otra. Vamos a la otra técnica de separación de mezclas heterogéneas. Decantación. Fijaros en el ejemplo del agua y el aceite. Para separar esta mezcla heterogénea formada por el sólido, ¿vale? Y el líquido. O en este caso, por dos líquidos, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos en este caso, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es que tenemos que saber que son dos sustancias diferentes y que el aceite es más ligero, ¿eh? Y queda arriba. Sin embargo, el agua es más pesado y queda abajo, ¿vale? Vamos a ver cómo es esta decantación.
Tras dejarlo un tiempo en reposo, ¿vale? Porque hemos mezclado estas dos sustancias, estas sustancias se separan por sí solas. ¿Y sabéis por qué? Pues por lo que hemos dicho. Porque las sustancias pesadas se quedan en el fondo del recipiente, como en el caso del agua. Como hemos dicho, el agua es más pesada, por eso se queda abajo en el recipiente. Y lo más ligero se queda arriba. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, porque no hemos utilizado realmente ahora nada, ningún filtro ni nada. Simplemente se debe a que hay una sustancia que pesa más que la otra, y la que pesa más siempre se va al fondo del recipiente. La que pesa menos se queda arriba. ¿Vale? Esa es la decantación. Agua con aceite es el ejemplo más claro. ¿Vale? Como veis, estas dos técnicas de filtración y decantación son de mezclas heterogéneas porque se diferencian sus sustancias claramente. Se diferencia claramente la arena por un lado y el agua por otro, y aquí el agua por un lado y el aceite por otro. ¿De acuerdo? Como vuelvo a repetir, las mezclas heterogéneas son aquellas en las que se pueden distinguir sus componentes. Bien. Bueno, en Libromedia tenéis un vídeo donde se ve la separación del agua con el aceite, por si queréis verlo, ¿vale? Bueno, hemos visto las mezclas heterogéneas. Vamos a la separación de las mezclas homogéneas. Como ya os dije, las mezclas homogéneas también se llaman disoluciones, porque son aquellas en las que no se distinguen sus componentes, ¿vale? Fijaros aquí, por ejemplo, el agua y la sal, ¿vale? Un ejemplo de agua y sal se utiliza para separar mezclas homogéneas formadas por un sólido, la sal, y por un líquido, que es el agua, ¿vale? Bueno, vamos a ver esta primera técnica de separación de mezclas homogéneas, ¿vale? La evaporación. Como veis, hemos mezclado agua y sal. Bueno, vamos a ver, ¿vale? Sirve para separar un sólido, que en este caso es la sal, disuelto en un líquido, en este caso el agua, ¿vale? Este proceso se puede acelerar calentando la mezcla. Es decir, si tú pones a calentar en un cazo agua y sal, ¿vale? Vas a acelerar el proceso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el agua, una vez que se empieza a calentar, va a pasar al estado gaseoso y se va a convertir en vapor de agua. Es decir, lo que va a empezar a evaporarse es el líquido. ¿Qué pasa? Que la sal va a permanecer en el fondo del vaso, ¿vale? Y lo único que va a ocurrir es que el agua va a empezar a evaporarse, ¿vale? Sirve para separar un sólido disuelto en un líquido. Y como hemos dicho, este proceso se puede acelerar calentando esta mezcla. ¿Para qué? Pues para que la parte líquida se evapore. Por eso se llama evaporación, ¿vale? Y, como veis, se ve claramente pues que una vez que el agua se ha evaporado, se queda ya solamente la sal en el fondo, ¿vale? Porque es más pesada, claro. Bueno, y vamos a la otra técnica de la mezcla homogénea, la otra técnica de las disoluciones, la destilación. La destilación siempre se suele hacer con agua y alcohol, ¿vale? Por eso se destila. Vamos a ver cómo es esta técnica de esta mezcla homogénea, ¿vale? De esta disolución. Bueno, está claro, la destilación permite separar estos dos líquidos que pasan al estado gaseoso a temperaturas diferentes. ¿Qué hacemos? Pues mezclamos en un recipiente agua y alcohol, ¿vale? Y lo que vamos a intentar a través de la destilación es separar estas dos sustancias, estos dos líquidos. ¿Cómo? Pues bueno, lo primero, pues se calienta la mezcla, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre cuando se calienta la mezcla? Pues que el alcohol se convierte en gas, pasa a estado gaseoso y se recoge en otro recipiente. Claro, ¿qué pasa? Pues que el agua se queda sola, ¿no? Se queda en estado líquido. Esto se utiliza, y es importante, la destilación como la evaporación, hay que aplicarle un calor, ¿vale? Hay que calentar esa mezcla para que en un caso se evapore y que en el otro caso el alcohol se destile, ¿de acuerdo? Es decir, el alcohol pasa a estado gaseoso, se recoge en otro recipiente y así ya el agua se queda como sola en estado líquido, ¿de acuerdo? Bien, estas dos técnicas de disolución, evaporación, porque el agua se evapora y desaparece, o la destilación, porque el alcohol pasa a estado gaseoso y se destila, son las dos técnicas de separación de mezclas homogéneas. Bueno,
Espero que os haya servido esta última explicación del tema 7 de naturales, que como os he dicho, se llama la materia y las mezclas. Hoy hemos terminado la última explicación de este tema 7. Espero que os haya servido y os deseo un feliz día. Adiós.